Dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 13. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, le ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El tema que vamos a estar considerando se titula: no hay nadie como él. ¿Alguna vez han conocido a alguien que les haya asombrado? Quiero decir que esas personas fueron tan geniales y tan maravillosos que se quedaron sacudiendo la cabeza y diciendo: no hay nadie como él. Bueno, ese tipo de experiencias son raras, pero ocurren ocasionalmente. Normalmente conocemos personas que nos maravillan. La Biblia registra el relato de una de esas experiencias. En este pasaje, la reina de Sabá quedó asombrada cuando conoció al rey Salomón. Y cuando ella vio a este rey, lo consideró y vio todo lo que tenía, concluyó que no hay nadie más como él. Muchos años después, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, mencionó este evento. Hablando de Salomón y la reina de Sabá, les recordó a sus oyentes que él era mayor que Salomón. Si un rey terrenal dejó esa reina asombrada por su gloria y grandeza, ¿cuánto más asombrará el Rey Jesús a quienes lo encuentran? Esta mañana me gustaría predicar sobre este pensamiento: no hay nadie más como él. Quiero mostrarles que tan grande como era Salomón en su día, uno más grande que Salomón está aquí. Quiero decirles hoy que no hay nadie más como él.
Consideremos en primer lugar la reputación de este rey. ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es la fama que tiene? La tierra de Sabá estaba ubicada a casi 2000 kilómetros al sur de Israel. Corresponde al Yemen actual. Mientras ella servía en ese país, los marineros y comerciantes que pasaban contaban sobre la grandeza del rey Salomón. Cada vez que la reina escuchaba algo bueno acerca de Salomón, pues le nacía más la intención y el deseo de conocerlo. Porque todos concluían lo mismo: no hay nadie más como él sobre la tierra. Todos le decían exactamente lo mismo. Si hablaban de su riqueza, si hablaban de su sabiduría, todo era sobresaliente en Salomón y todos decían la misma cosa: no hay nadie como él. La reina de Saba escuchó hablar de la riqueza de Salomón. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10, en el versículo 7, dice la escritura: pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ella había escuchado entonces de todas las cosas buenas que tenía Salomón. Ella se enteró de las grandes riquezas que fluyeron hacia el reino de Salomón. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 9, en el versículo 28 dice: los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. ¿Cuántos son 420 talentos de oro? Mis hermanos, es una gran cantidad de dinero. En el capítulo 10 del primer libro de Reyes, versículos 14 y 15 dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Como vemos, la riqueza de Salomón era mayor que lo que podríamos imaginar. Tendríamos que pasar algunas horas haciendo cuentas para hacer una estimación de la grande riqueza que este hombre tenía. La reina de Sabá escuchó hablar no solo de la riqueza de Salomón, sino también de las obras de Salomón. En el capítulo 10, en el versículo 6 del primer libro de Reyes, la escritura dice: y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. La reina de Sabá escuchó sobre el templo que había construido para su Dios. Se enteró del gran palacio que se había construido. Había escuchado que él era un hombre sumamente poderoso y quería saber más de él. Quería cerciorarse con sus propios ojos. Ella escuchó de la sabiduría de Salomón. Dice en el capítulo 10 del primer libro de Reyes, versículos 1 al 3: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Como vemos, la sabiduría de Salomón quedó evidente delante de ella. Esta mujer había oído hablar de su intelecto y que él podía responder preguntas profundas y difíciles. Esta reina vino a Salomón porque tenía problemas que su poder y su riqueza no podían resolver. Por años tenía esas preguntas, esas dudas. Por años estaba preguntándose sobre la logística para ciertos conflictos que había. Y finalmente vino a resolverlos con Salomón. Vino porque había preguntas para las que sus dioses falsos no tenían respuesta. Vino porque necesitaba ayuda
que solamente Salomón podía darle. Ella también no solo había escuchado de las obras de Salomón, de la riqueza de Salomón, de la sabiduría de Salomón, sino también de la vida piadosa de Salomón. Dice en el versículo 1, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado, fíjense en esto, por el nombre de Jehová. Fíjense dónde estaba la fama de Salomón en la mente de esta mujer. Por el nombre de Jehová. Lo que la impresionó más que su posición, lo que la impresionó más que su poder, más que su prosperidad y más que su prestigio, fue la relación que Salomón tenía con Dios. Cuando se enteró de que Salomón era responsable precisamente de la gloria que el Señor recibía en su tierra, ella quiso saber más. Dios fue adorado por Salomón, fue honrado por Salomón, y entonces ella quería saber más. Quería saber más sobre esta conexión que tenía con Dios. Estaba interesada en conocer al Dios de Salomón. Mis hermanos, ya hablamos suficiente de Salomón y no estoy aquí para exaltar a Salomón, sino para exaltar a uno que es más grande que Salomón. A uno del que en toda la extensión de la oración se puede decir que no hay nadie como él sobre la tierra. Él es todo lo que Salomón tenía fama de ser, pero 10,000 veces más que eso. Voy a decir más sobre estas cosas en un momento, pero permítame decir ahora que no hay nadie como él en su riqueza. La persona en la que yo estoy pensando ahora y que quiero que nos enfoquemos es mucho más grande que Salomón, porque no hay nadie como él en su riqueza. Él puede satisfacer todas las necesidades, ya sean físicas, materiales o espirituales. No hay nadie como él en sus obras. Él tiene todo el poder y puede mover las montañas, apagar su sed y salvar su alma. No hay nadie como él en su sabiduría. Él tiene todas las respuestas a todas sus preguntas. De hecho, él es la respuesta a todos los acertijos, problemas y preguntas de la vida. Todos pueden descansar en él y pueden residir en él. No hay nadie como él en el tema de la adoración. Él puede llevarnos a la presencia del Dios de la eternidad. Él y solamente él puede darnos la conexión vital y necesaria con Dios. Él y solamente él cierra la brecha entre el hombre y Dios. Él es el puente y nadie más entre el hombre y Dios. No hay nadie como él en su reputación. Cuando los hombres perdidos escuchan acerca de él, despierta su curiosidad. Les abre el apetito de querer saber más. Les dan ganas de llegar a conocerlo. Al igual que la reina de Sabá, me interesé en él porque algunos de los que conocía estaban hablando de él. Y yo estaba escuchando de él. Y por cierto, todos los que le conocen deberían estar hablando de él. Siempre. Siempre hablando de él, de que no hay otro como él sobre la tierra. Esa es la reputación de este rey. En segundo lugar, consideremos las riquezas de este rey. Cuando la reina de Sabá llegó a Jerusalén, estaba asombrada por la grandeza de las riquezas de este rey. Lo que vio la dejó alucinada, hermanos, sorprendida. En el primer libro de Reyes, donde empezamos, ahí en el versículo 5, encontramos todas las cosas que esta mujer vio, toda la riqueza que ella pudo contemplar. Si leemos desde el versículo 4 y también el versículo 13, dice la escritura: y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, fíjese, ella se quedó asombrada por la casa. ¿Qué es lo que vemos cuando visitamos un lugar? Las casas.
Llegamos a un lugar y lo primero que vemos son las casas, ¿verdad? Y dice, a veces hay lugares que uno visita y dice uno, bueno, pero qué casas tan bonitas. Y empezamos a imaginar y a decir, ¿cómo me gustaría vivir aquí? Todo muy arreglado, muy bonito. Hermano, una reina se quedó asombrada cuando vio la casa de Salomón. Ahí dice que se quedó asombrada. Dice en el versículo 13, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados, pero se fue asombradísima de la riqueza de este hombre. En el versículo 5, ella vio las provisiones de Salomón. Dice el versículo 5 que ella vio la comida de su mesa. Hermanos, ¿qué vio la reina de Sabá en la mesa cuando iban a comer? ¿Qué creen ustedes que vio como para que la escritura lo pusiera de manifiesto? Se refiere precisamente este texto del versículo 5, la comida de su mesa, a la enorme cantidad de comida requerida para alimentar a los que comían de su mesa todos los días. Y curiosamente, otra vez, es en lo que todos nos fijamos. Vamos a algún lugar, ya vimos la casa, es lo primero que vemos. Cuando entramos, pues seguimos viendo la casa por dentro y mira, pues qué bonitos cuadros, todo perfecto. Pero luego viene la hora de la comida. Y también nos fijamos a ver qué tal está la comida y qué comida hacen, ¿verdad? Pues la reina se quedó asombrada de la inmensa comida, de la gran cantidad de comida que había en la mesa de Salomón. Mire, para que se dé una idea, vamos al capítulo 4, versículos 22 al 23 del primer libro de Reyes. Capítulo 4, versículos 22 al 23. Dice la escritura, Primera de Reyes 4, 22 al 23. Y la provisión de Salomón para cada día, fíjese bien, para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Eso era lo que había en la mesa. Toda clase de manjares. Nada que ver con lo que nosotros hemos experimentado, ¿va? Con nosotros allá de vez en cuando que mató un marrano. Vamos, porque mató un marrano. Vengan, porque maté. Y luego era un marranito. Ay, nomás para un asadito, ¿va? Con frijoles, sopa, arroz y mucha agua. Dales unos frijoles charros. Imagínense en la mesa de Salomón. Ahí parecía festín todos los días. Había de todos los manjares. Pero hermanos, para cada día. El lunes había manjares de sobra. El martes, el miércoles. Todos los días parecía fiesta ahí. La reina cuando vio eso quedó ¿qué? Asombrada. Nada que ver con los chicharrones que ella comía allá. No. Era una cosa asombrosa lo que estaba ahí. Pero además de la mesa, ella vio al pueblo de Salomón ahí en el versículo 5 también, de Primera Reyes capítulo 10. Dice la escritura, asimismo la comida de su mesa. Y luego fíjese, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ella vio a los siervos de Salomón, pero sobre todo en cómo le servían, cómo lo atendían, cómo lo trataban. Ella notó que todos sus siervos se sentaron en su presencia con un gran interés de escuchar la voz de Salomón.
Se dio cuenta de cómo otros cumplían apresuradamente sus órdenes. Estaba asombrada porque en realidad estaban felices de ser sus sirvientes. Mis hermanos, dígame usted, ¿quién tiene sirvientes felices? Normalmente los sirvientes pues están trabajando para subsistir y quisieran ellos salir de esa condición. Yo no sé ustedes en su casa cómo estén sus sirvientes, ¿verdad? ¿Quién tiene sirvientes? ¿Nadie? Vaya, pensé que todos tenían sus sirvientes ahí, nomás le toca la campana, cling, 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 y ahí viene corriendo, ¿verdad? El sirviente. Pero ¿son felices? Bueno, los de Salomón sí. Todos eran muy felices con él y querían estar junto a él y querían escuchar de su sabiduría. En el versículo 5, otra cosa que sobresale es que ella vio la piedad de Salomón. Dice ahí la escritura que él ofrecía holocaustos en la casa de Jehová y quedó asombrada. Observó a Salomón mientras entraba al templo de Dios. La historia señala que Salomón tenía una pasarela cubierta que conectaba su palacio con la casa de Dios. Ella lo vio adorar y vio los sacrificios que hizo a su Dios y se asombró, hermanos. Quedó asombrada, quedó maravillada. En el capítulo 8, en el versículo 63 del primer libro de Reyes, ahí vemos un ejemplo de los sacrificios que Salomón ofrecía a Dios. Dice la escritura, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 63, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. En el capítulo 9, en el versículo 25 dice, y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová. Y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Cuando la reina de Sabá vio las riquezas del rey Salomón, su piedad, su sabiduría, quedó atónita. Sin duda, es justificable, ¿verdad?, que ella haya dicho, no hay nadie como él. No hay nadie. No hay nadie como Salomón, pero quiero recordarles que hay uno más grande que Salomón entre nosotros. Hay uno más grande que Salomón entre nosotros. Por ejemplo, el que está entre nosotros tiene también grandes posesiones. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 24, en el versículo 1, sobre las posesiones de este que es más grande que Salomón. Dice la escritura, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salomón tenía grandes riquezas, pero de el que está con nosotros es mucho más grande que él, que el mismo Salomón, y todas sus riquezas le pertenecen. La tierra misma, su plenitud es de él. El mundo y los que en él habitan son suyos. En el capítulo 50, en el versículo 12 de los Salmos, dice el mismo que es más grande que Salomón: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. Fíjese, la riqueza, las posesiones de este que es más grande que Salomón. En Job capítulo 41, en el versículo 11 también dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Él es el dueño de todo y puede cuidar a su pueblo. No hay nada de escasez. No falta nada en él. No hay nadie como él tampoco en sus provisiones. No solo lo tiene todo, hermanos.
No solo es dueño de la tierra y su plenitud, sino que está dispuesto a compartirlo con todos los que se acercan a su mesa. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4 en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el Salmo capítulo 37, en el versículo 25, el salmista declaró, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahí están las provisiones de este que es más grande que Salomón. Salomón tenía suficiente en su mesa para alimentar a los que comían ahí. Y para muchos más sin duda. Pero el Señor Jesucristo tiene suficiente para dar a sus hijos el pan de cada día. A todos sus hijos. Absolutamente a todos. Y no solo puede suplir la necesidad física de comida, sino también la necesidad espiritual que necesitamos todos tan desesperadamente. No hay nadie como Él tampoco en cuanto a su pueblo. El pueblo de este que es más grande que Salomón es especial, hermanos. Dice Tito capítulo 2 en el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:14. Ahí está el pueblo de este que es más grande que Salomón. El Señor tiene un pueblo redimido de la iniquidad, un pueblo puro, un pueblo propio que es celoso de buenas obras. En Efesios capítulo 2, en el versículo 10 dice acerca del pueblo del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como vemos, su pueblo le ama y quiere estar cerca de él para escuchar su palabra y cumplir sus mandamientos. Aquellos que lo conocen y lo aman, quieren servirlo con todo su corazón. Este que es más grande como Salomón, también es superior en su piedad. La piedad del Señor es mucho mayor que la de Salomón. En Hebreos capítulo 7, en el versículo 26, vemos la superioridad del Señor sobre Salomón en cuanto a su piedad. Dice la Biblia hablando de Jesucristo, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, Jesucristo es el único en el mundo que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Salomón era un hombre de fe. Sí, Salomón era un hombre de mucha fe. Pero el Señor Jesucristo es el centro de la fe. Él es infinitamente santo y justo. Salomón fue un hombre que ofreció sacrificios a Dios, como leímos hace un momento. Pero lo que hace a Jesús tan maravilloso y tan superior a Salomón es que Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio a Dios por la humanidad. Él dio su vida en la cruz para redimir a todos aquellos que pongan su fe en Él. Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este que es superior a Salomón, él
es el sacerdote, pero también es el sacrificio. Entonces ahí está. Ahí está como este rey es superior a Salomón en cuanto a sus riquezas, en cuanto a sus provisiones. En tercer lugar, consideremos la realidad de este rey. La realidad de este rey. La reina de Saba había oído hablar de Salomón muchas veces. Mucha gente le contaba, maravillados, pero ella no lo creía. Ella no creía lo que estaba escuchando. Uno tras otro le contaban, pero ella no creyó nada hasta que no lo vio con sus propios ojos. Ahí lo dice el capítulo 10 del primer libro de Reyes, en el versículo 7. Dice esta reina: pero yo no lo creía. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Fíjese, ahí está la realidad de este rey. Ella pensaba que lo que decían de este rey era producto de la exageración, porque la gente a veces exagera. Dicen muchas cosas cuando hablan de una persona. Si hablan mal, dicen que casi es el mismo diablo. Si hablan bien, pues prácticamente lo ponen casi a la diestra de Dios. Así. La gente exagera las cosas siempre. Recuerdo una hermana hace algunos años que yo estaba hospedado en casa de otro hermano, que eran vecinos ahí. De hecho eran familiares, si mal no recuerdo. Y cuando salimos de la casa para ir al culto, salió también la otra hermana de su casa y nos miró que estábamos ahí con el hermano, que ahí habíamos dormido. Y entonces la hermana se va y dice: ay, hermano, Dios le bendiga, buenos días. ¿A poco se quedó a dormir aquí? Le digo: sí, hermana, aquí el hermano nos invitó. Con razón anoche sentía como ángeles. Válgame, dije yo, no puede ser. Dije, pues yo pensé, ¿verdad? Dije, pues ha de haber comido de más. Nos hubiera invitado para dormir a gusto. Pero así la hermana exagerada, va exagerando, diciendo: con razón anoche se sentían como ángeles. ¿Ve cómo la gente exagera? Exageran, o sea, es una exageración, está fuera de sí. ¿Qué le pasa, verdad? No puede ser. Pero así es la gente. Y la reina de Saba, cuando escuchaba de Salomón y que era un hombre extremadamente sabio y extremadamente rico y extremadamente generoso y todas las cosas que hoy dice: no es cierto. Yo tengo que ver eso, tengo que comprobar eso. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Ella se sorprendió, porque lo que le habían contado no era, hermanos, ni la mitad de lo que ella se había negado a creer. Lo que vio cuando llegó a Salomón la dejó estupefacta. Solo tuvo que dar un paso atrás y decir: no hay nadie como él en la tierra. No hay nadie como él. Mis hermanos, ella hizo un descubrimiento personal. Ella hizo un descubrimiento personal. Su viaje a Jerusalén la llevó a algunas conclusiones, pero unas conclusiones personales. Ya no las conclusiones de lo que le decían, de otros, sino conclusiones personales. ¿Qué concluyó ella sobre Salomón? Bueno, ella dijo que Salomón era más rico de lo que le habían dicho, ni la mitad. O sea, yo acabo de ver que lo que me contaron del oro, lo que me contaron de la casa, lo que me contaron de sus ganados, de sus posesiones, no era ni la mitad. Ahora estoy viendo
lo rico que es este hombre. De hecho, ella se llevó más a su tierra que lo que trajo. Ella se dio cuenta que Salomón era más sabio de lo que había escuchado. Porque sí, la gente decía que él era muy sabio y que respondía a toda clase de preguntas. Pero cuando ella vino, se dio cuenta que lo que habían dicho no era ni la mitad. ¿Por qué? Porque ella vino precisamente para probarlo, dice el versículo 1, para probarlo con muchas preguntas. Y en el versículo 3 ella recibió respuesta a todas sus preguntas. No se quedó con una duda, ni siquiera una. Su entendimiento se amplió. Cuando ella vino a ver personalmente a Salomón, se dio cuenta que él era el más maravilloso de todos los hombres. Es más, era tan maravilloso de lo que ella había escuchado que era. Llegó a la conclusión de que ni siquiera había escuchado la mitad de su gloria y su grandeza. Cuando lo vio andar, cuando lo vio caminar con aquella ropa elegante, con aquella seguridad, era impresionante verlo, hermanos. Era algo impresionante verlo. Toda persona que haya escuchado acerca de Jesucristo, sin embargo, y haya respondido viniendo a Él en busca de salvación, puede hacer eco de todo lo que la reina de Sabá descubrió en Salomón. Pero ¿sabe qué? De manera superior. De manera superior. Porque este que es más grande que Salomón, siempre nos devolverá mucho más de lo que nosotros podamos darle. Siempre. Nada más. Humildemente hablando. Ponga en una balanza lo que usted puede darle al Señor contra el perdón de sus pecados. Nada más. ¿Qué más valioso que eso? ¿Qué más valioso que eso? Él nos revelará las respuestas a los acertijos y problemas de la vida. La gente no sabe que en su palabra están todos los tesoros de la sabiduría. Todos. Y que la Biblia tiene respuesta para cualquier conflicto que haya sobre la tierra. Una cosa es que no nos guste. Una cosa es que no estemos de acuerdo. Pero de que son eficaces sus consejos y sus mandamientos, no hay ninguna duda. Él siempre demostrará ser mucho más glorioso de lo que nadie podría articular. Nos dejará atónitos, admirados, asombrados. No podremos decir otra cosa sobre Él, sino que no hay nadie como Él. Mis hermanos, cuando a mí me contaron acerca de Jesucristo, me doy cuenta que no era ni la mitad cuando yo le conocí. Ahora que le conozco, ahora que conozco su palabra, ahora que personalmente he experimentado su obra, ahora que he experimentado su trabajo, su forma de obrar en mi vida, pero personalmente me doy cuenta que no era ni la mitad. Muchos me hablaron, por ejemplo, de su misericordia, me hablaron de su cuidado, de su bondad, pero siempre me hablaban de lo que conocían, mas no de lo que experimentaban. ¿Me explico? No es lo mismo decir, te voy a enseñar que Dios es esto y esto y esto, a decir, lo que te voy a decir del Señor es algo que yo he experimentado. Eso es distinto. Eso es diferente. Y cuando nosotros nos vamos a Él de manera personal, lo que conocemos, lo que vemos, nos vamos a dar cuenta que no es ni la mitad de lo que nos puedan decir. Lo que la reina de Sabá hizo fue una declaración profunda, hermanos. Tenía algunas cosas que decirle a Salomón sobre lo que vio. Ella le confesó a Salomón lo que había en su corazón.
sobre sus siervos. Ella le dijo a Salomón sobre la felicidad de sus siervos. Le dijo: oye, yo veo a tus sirvientes felices, dichosos. Oigo sus comentarios secretos. Y no veo a nadie descontento, triste, desanimado. A ninguno. Pero yo me pregunto, ¿así son los que hoy sirven a aquel que es mayor que Salomón? Si invitamos a la reina de Sabá aquí a la iglesia, venga, venga, porque le vamos a presentar a uno que es mayor que Salomón. Ella vendría corriendo, hermanos. Hasta se le saldrían los guaraches, vendría. ¿Cómo? Pero ya conocí a aquel y dicen que este es mayor, yo voy. ¿Qué vería primero de los siervos? Imagínense que entra aquí ahorita. Dice: pues no me dijiste que era mayor que Salomón. Sí, nomás que hay unos siervos que están en cuarentena. Es que entiende, están en cuarentena, pobrecitos. Están encerrados en sus casas ahorita el domingo. En la semana sí salen y andan para allá y para acá y para todos lados, haciendo lo que necesitan hacer y cosas que son importantes, pero el domingo pues están en cuarentena. Por eso es que hay lugar. Tú siéntate donde quieras. Mira qué grande es la casa del Señor. Siéntate donde quieras, y también tus siervos. Pero ¿qué diría de los que están aquí? ¿Se ven tristes? Diría: pues ¿qué clase de Señor es este? ¿Se ven desanimados, desalentados, quejosos, quejumbrosos? Parecen más sobrevivientes de una guerra, sobrevivientes de una batalla, de una bomba atómica. Vienen aquí llorando siempre. Estamos aquí: no, pues yo ya estoy ahí le estoy echando ganas, ¿no? Le agradezco a Dios por el sacrificio que estoy haciendo, que me permite. No, hombre, es un sacrificio grande. No, hombre, si apenas alcancé a llegar. ¿Qué diría la reina de Saba de los que sirven a aquel que es mayor que Salomón? Mis hermanos, es algo común que los siervos no sean felices. Eso es algo común. Todos los reyes en el mundo pueden dar fe de eso. Los siervos no son felices. Pero los de Salomón eran muy felices. ¿Qué hay de los de Cristo? Dice: hermano, ¿pero qué compara? ¿Se atreve usted a blasfemar así? O sea, usted me va a alegar a mí: hermano, ¿pero qué compara si con Salomón tenían ahí una mesota grandota con unas cabezas de cerdo, con menudo, con barbacoa, con carne asada, con toda clase de manjares ahí, con tortillas de harina hechas a mano? Estoy diciendo todo lo que se me antoja, todo lo que hay ahí, ¿verdad? Y luego unas ropas de seda, unas ropas hermosas, preciosas, unos zapatos, ¿verdad? No, ¿qué compara usted, verdad, con las habitaciones que había ahí? Unas habitaciones enormes, un baño grande donde cabemos ahí toda la familia junta, y una recámara hermosa, una cama que cuando usted se acuesta parece que está en las nubes. ¿Qué se compara con el colchón roñoso con el que dormí anoche? ¿Y usted quiere que yo venga feliz? ¿Usted quiere que yo venga feliz aquí si anoche apenas, como a las 6 de la mañana, apenas pegué el ojo por todas las preocupaciones y necesidades que tengo? Hombre, sí, debería estar internado yo. Eso vería la reina de Sabá. Lamentable, ¿no? Mis hermanos, mientras hablo acerca de Jesucristo,
Les puedo decir que una de las razones por las que puedo decir que no hay otro como Él, que no hay nadie como Él, es porque aquellos que lo conocemos somos un pueblo feliz en Él. Es verdad que sufrimos ante preocupaciones y problemas. ¿Saben por qué? Allá con Salomón también sufrían, hermanos. No crean que no sufrían los siervos. También sufrían y tenían sus problemas. Acuérdese que los ricos también lloran. Acuérdese. ¿No? Los ricos también lloran. Pero eran felices con Salomón. Independientemente de los conflictos que tuviesen. Y el pueblo de Dios es un pueblo que se regocija. Dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Ven? El pueblo de Dios es un pueblo feliz en Él. Sí, sufrimos ante preocupaciones, necesidades y problemas, pero a pesar de todo, y aquí viene la grandeza, porque a pesar de todo, el Señor posee un pueblo que se goza de manera inefable y gloriosa en Cristo. Y aquí viene la grandeza de ese pueblo. Acuérdense cuando Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué cosa? Bienaventurados, dichosos. ¿No han leído nunca las bienaventuranzas? A ver, busquen a un ricachón ahí, a ver si lo hallan. Busquen que diga ahí, bienaventurado el que se sacó la lotería. Dice así. Bienaventurado el que no se enferma. No, al contrario, habla de unos que son bienaventurados y lloran. Y tienen hambre. Pero son bienaventurados. Son dichosos, son felices. Porque el centro de nuestro gozo no tiene que ver con comida, no tiene que ver con ropa. El centro de nuestro gozo es su gloria, su gracia, hermanos. Ese es el centro del gozo en el Señor, su gracia. Yo estaba perdido, condenado al infierno, hermanos. Aunque tuviese mucho dinero, aunque tuviese cuentas bancarias muy grandes, aunque fuera una persona muy popular en la tierra, aunque fuera un mandatario, un político, un hombre poderoso, estaba condenado al infierno y ni toda esa gloria, ni todo ese dinero podía rescatarme de la condenación eterna. Pero Él, a pesar de todo, murió por mí en la cruz del Calvario y me ha dado el perdón de mis pecados. Ahí descansa el principio del gozo del cristiano. Todos los que conocemos a aquel que es mayor que Salomón, somos aquellos que nos encanta jactarnos de él y de su Padre Celestial. Alabado sea Dios. No hay nadie como él. Y su pueblo, hermanos, debe ser el primero en decirlo. Hay que salir y decirlo. No hay nadie como él. La reina de Sabá se acercó a Dios por lo que vio en Salomón. Y esto es lo más valioso que ella recibió. Ella se acercó a Dios por lo que vio en el rey Salomón. Regresó a su país diciendo, no hay nadie como él. Allá en mi tierra hay muchos dioses, montones de dioses, chiquitos, grandotes, de oro, de piedra, pero ninguno es como el Dios de Salomón. No hay otro como él. ¿Conoce usted a aquel que es mayor que Salomón? ¿Lo conoce usted? Tal vez hay muchos que aún no lo han conocido. Por eso no dicen
Por eso no hablan de Él, no lo recomiendan. Se callan. Dicen, no, hablar de Cristo, no, ni loco. No, aquí no se puede. Aquí yo no voy a hablar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de lo que ha hecho por mí. No, qué vergüenza. ¿Saben por qué? Porque no lo ha conocido. No lo han conocido realmente. Han oído de Él, sí. Y tal vez han creído en lo que han dicho algunos de Él, pero usted no lo conoce personalmente. Ya deje, hermano, de repetir lo que otros han dicho de Él. Ya es tiempo de que usted cuente su experiencia con Él. Ya es tiempo que usted se acerque personalmente a Él. Y cuando lo haga, va a ser atrapado por su gloria. Va a ser atrapado por su gloria. No va a haber nada en este mundo que lo mueva. Por más que lo empujen, por más que lo arrastren las mismas llamas infernales fuera de Él, no se apartará de Él, porque no hay nadie como Él. Así que empiece a hacer memoria. Empiece a hacer memoria de todo lo que Él ha hecho en su vida. Si Jesucristo se ha convertido en una vieja noticia en su vida, empiece a hacer memoria. Empiece a refrescar su memoria. Empiece a ver todas las bendiciones que Él le da hoy mismo. Hoy mismo. Haga memoria, haga un inventario. Y entonces, cuando tenga todas esas cosas valiosas, confiéselo y diga, no hay nadie como Él. Puestos de pie.